Bueno, ya estamos en directo. Buenos días. Hoy tengo el honor de presentar a Jenny Moix, doctora en psicología y profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, autora de Cara a cara con tu dolor, Felicidad flexible, Mi mente sin mí y La cueva del mono, que es de la que vamos a hablar hoy. Colaboradora del País Semanal durante 10 años, desde entonces divulga temas de psicología en toda clase de medios. Toda la información de su actividad científica y divulgativa se puede encontrar en jennymoix.com. Bienvenida Jenny. Mil gracias. Gracias por invitarme, gracias a ti por invitarme, encantada de estar aquí. Gracias por escribir este tipo de libros que ayudan, la verdad, bastante a las personas que somos buscadoras de... Bueno, he de decir también que esta novela es finalista de la 7ª edición del premio Feel Good. Y bueno, creo que quiero que nos cuentes un poquito en qué momento surge la idea de escribir esta novela y quién fue el culpable de escribir esta novela que lo he leído por ahí, Francesc Miralles. Hombre, ya lo has desvelado. Bueno, os explico cómo surge la idea. De hecho, la idea ha venido del COVID. Cuando al principio de todo, al principio del confinamiento, en aquella época que todos estábamos tan desorientados, tan despistados, que casi no nos acordamos del principio. Yo me acuerdo que tenía en el garaje las cosas que mi hijo iba a comprar al súper, porque se decía, si es plástico lo tienes que dejar 3 días para que el bicho se muera, si es cartón, no sé. Aquella época, quiero poneros en situación de aquella época que estábamos todos confinados en casa, que no sabíamos muy bien qué pasaba. Pues muy bien. Quiero poneros en situación de aquella época. Uy, me sentía yo a mí misma, ahora ya no. Pues bueno, en aquella época el Hospital General de Cataluña, que era la época que los hospitales estaban full, que todo el mundo salía a aplaudir a los médicos, en aquella época tan intensa, del Hospital General de Cataluña, que era un hospital referente del COVID, me pidieron que hiciera un curso para el personal sanitario, para médicos y enfermeras. Sí. Pero claro, tenía que ser un curso, como ya te puedes imaginar, online, porque no se podía salir de casa, y también, como te puedes imaginar, muy cortito, porque los médicos no tenían tiempo. Entonces, era tan corto que eran 10 días, 10 minutos cada día. Es decir, en 10 cápsulas tenía que poner algo que les ayudara. Sí. Claro, cuando me invitaron a dar este curso, lo primero que me pasó es que perdí la fe en la psicología. Fíjate lo que te dice una psicóloga, porque pensé, en esta situación tan dura, tú como psicóloga, ¿qué vas a poder hacer para ayudarlos, no? ¿Yo qué puedo aportar a ellos para ayudarlos, para tranquilizarlos, para tal? Y perdí un poco la fe y estuve varios días antes de decir que sí. Pero al final la fe me volvió porque pensé, mira Jenny, te acabas de confundir, porque los psicólogos siempre decimos algo que todo el mundo sabe, aparte, es algo bastante evidente, que lo que nos pone nerviosos nunca es la situación, es cómo interpretamos la situación, es decir, es como la mente interpreta la situación. Entonces, por muy intensa que fuera la situación en aquel momento en los hospitales, seguro que había médicos que lo interpretaban de una manera y estaban mejor y otros que lo interpretaban de otra y estaban peor. Y entonces dije, mira Jenny, pues has de hacer lo que haces siempre, explicar cómo funcionan estas gafas, esta mente, porque cuanto mejor entendamos cómo funciona nuestra mente, más podemos hacer sobre el tema para estar tranquilos. Y entonces hice esto, hice como unas cápsulas que tenía que poner ideas muy esenciales. Es decir, seleccioné las ideas más esenciales y más importantes que yo pensaba que todo el mundo tiene que conocer de su mente. Entonces, por aquella época, Francesc Miralles, que ya lo has dicho tú antes, Francesc Miralles estaba escribiendo un libro que se titulaba Todo saldrá bien, que entrevistaba a 20 profesionales. Y me entrevistó a mí. Y entonces yo salí y le empecé a explicar lo que yo estaba haciendo en el curso. Le empecé a explicar con el mono.
Claro, con el mono, ¿por qué? Porque en el curso, yo cuando explicaba la mente, siempre la explico con el mono, porque la mente salta de pensamiento en pensamiento como los monos de árbol en árbol. Entonces yo di todo el curso con este mono en la mano. Ay, qué gracia. A Francesc Miralles le expliqué lo que hacía con el mono en la mano. Y entonces Francesc me dijo, Jenny, ¿no se te ha ocurrido nunca escribir una fábula con el mono para todos los públicos, para que todo el mundo entienda cómo es la mente? Sí. Y yo, la verdad, cuando me dijo esta idea, ya de entrada me fascinó y me lancé. Y entonces fue cuando escribí La cueva del mono, que representa que es una fábula, pero es un libro de psicología disfrazado. Es decir, Sí. yo lo que quiero es que la gente al leerlo entienda cómo funciona la mente. O sea que salió de ahí. Esta es la historia de la cual surgió el libro. Qué gracia lo de dar la clase con el mono. Bueno, coméntanos un poco la estructura del libro y quién es el protagonista de Vale. esta historia, Raúl. Solo Mira, eso. sí, te explico. El protagonista es un joven que se llama Raúl, ¿vale? Que lo ha perdido todo. Entonces, él entra en un bosque prohibido, que es un bosque que todo el mundo que entra no sale porque todo el mundo muere. Y él entra en el bosque expresamente porque quiere morir, porque lo ha perdido todo. Entonces, mientras va andando por el bosque, ve como una especie de montaña, de rocas, como una cueva, con la forma de una cabeza de mono. Y está allí y en aquel momento, flash, se le aparece una anciana, que es una anciana y es joven a la vez, es una mujer atemporal, es una sabia. Y Raúl y esta sabia, esta mujer empiezan a hablar y Raúl le explica, mira, estoy aquí porque lo he perdido todo. Entonces la sabia le dice una frase que es, lo único que falta en tu vida eres tú. Lo único que falta en tu vida eres tú. Y luego le añade, entra en la cueva, encuentra las 7 piedras, pero solo las encontrarás si te desapegas, si te desenganchas del mono. Y entonces Raúl entra. Y hasta aquí el argumento. Entonces, el libro está estructurado de tal forma que en cada capítulo se explica una característica de tu mente, una característica de tu mono, y cómo si desplazas la mente, si puedes desplazar la mente o no creértela, si puedes desplazar la mente, puedes encontrar la sabiduría. La sabiduría, ¿qué significa la sabiduría? Pues la paz, la creatividad, la sensibilidad, todo esto. O sea que el libro, la estructura es la introducción, es esto que os he explicado, lo que empieza a pasar a David, y luego en cada parte hay pues una característica de la mente y un tesoro. Al final, bueno, ya no explico nada más. Sí, porque si no hacemos lo lea. Porque ¿cómo podrías decirnos? Bueno, ya no decimos nada más del libro, pero vamos a hablar sobre los aspectos que se hablan en la novela. ¿Cómo podrías decir cómo funciona nuestra mente y los aspectos que la condicionan? Porque he de decir que cada capítulo tiene el nombre de un tipo de mono, que no voy a decir cuál, y bueno, creo que explican muy bien el funcionamiento de nuestra mente y cómo nos condiciona esos tipos de comportamiento. Totalmente. Bueno, déjame que te explique un poco de la mente, ¿vale? Antes ya he dicho que la mente saltaba, la mente salta, pam, 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 pam. Y es decir, la mente, este mono, tiene vida propia. ¿Qué significa que tiene vida propia? Significa que si tú, por ejemplo, dices, bueno, va, ahora voy a respirar y voy a estar atento a la respiración y yo me voy a respirar, o mira, ahora me voy a concentrar en estos apuntes, o ahora yo lo que quiero es disfrutar de esto. La mente tiene vida propia porque entra con algún pensamiento. Normalmente son pensamientos del pasado, cosas que te pasaron, o del futuro, miedos que tienen. La mente tiene vida propia y empieza a saltar.
sin ton ni son. Dependiendo de dónde salta la mente, es decir, por ejemplo, tú y yo y la gente que nos está escuchando, no sabe de aquí a una hora su mente qué saltos habrá dado, dónde estará, en qué árbol estará, y por lo tanto no saben de aquí a una hora si estarán tristes, alegres, resentidos, enfadados, porque la mente tiene vida propia. Claro, por esto es tan importante conocer a tu mente, cómo salta. Por ejemplo, una característica muy típica es que entra cuando nosotros menos nos lo esperamos y nos dice cualquier cosa. Te puede decir eres una inútil, o por ejemplo yo cuando me entrevistan, ¿no? Cuando me entrevistan, a veces el mono que me dice, Jenny, vas demasiado rápido, o Jenny, no te entenderán, o Jenny, quizás tendrías que ir acortando lo que estás diciendo porque si no tal. Entonces me distrae y yo lo veo muy claro en entrevistas que me hacen, que a veces cuando salgo de la entrevista contenta de decir, ay, qué bien ha ido y tal, es cuando yo conecto con lo que quiero decir y mis ideas ¡fum!, van conectadas, ¿no? Y voy hablando, conectada. En cambio, a veces me pasa, no me digas por qué, que viene el mono, me habla, ¿vale? Me habla y entonces cuando me habla el mono es cuando yo me desconecto y me distraigo y es cuando la cosa va mal. O sea, una característica de la mente es esta, que salta. La otra característica es que se repite mucho. Por ejemplo, si nos grabaran lo que pensamos ayer y grabaran lo que pensamos hoy, la mayoría de los pensamientos son iguales. Porque la mente es repetitiva. De hecho, yo, por ejemplo, una cosa que hago muchas veces es al final del día, pienso, a ver, Jenny, ¿qué ideas originales has tenido hoy? Y son pocas las ideas originales, porque la mayoría de ideas que has tenido es repetición. Sí, además es muy importante los patrones y ¿cómo se dice esto? Las experiencias que hayamos tenido cada uno para lo que nos condiciona en el día a día también. Totalmente. Fíjate, todo lo que hemos ido viviendo, yo siempre digo que el mono es como un juez, ¿vale? Que juzga la realidad, juzga lo que pasa afuera, juzga nuestras propias emociones, lo juzga todo. Y en función de qué lo juzga, lo que estabas diciendo tú. Desde que nacemos vamos teniendo cada uno una experiencia, y todo lo de esta experiencia es como que lo recopilamos en un libro. Y esto es lo que crea lo que nosotros pensamos. No, la realidad tiene que ser así, nuestras expectativas son estas. Y fíjate que es fácil. Si lo que pasa a nuestro alrededor confirma lo que nosotros creemos que tiene que ser, estamos bien. ¿Cuándo estamos mal? Cuando lo que pasa alrededor no confirma lo que nosotros esperamos. Es decir, que todo lo que hemos ido viviendo va confeccionando un libro de cada uno de cómo tiene que ser la realidad. Pero fíjate que es absurdo, porque cada uno ha tenido unas experiencias y cada uno en esta vida llega a unas conclusiones. Pero estas conclusiones son totalmente relativas, no son reales. Déjame que lo explique de otra manera, que es un ejemplo que muchas veces... Podríamos hablar de pensamientos intrusivos también. Totalmente. O sea, el mono, casi todos los pensamientos son intrusivos. Casi siempre viene y entra en tu mente sin que tú te des cuenta de cuándo ha entrado. Fíjate, esto que estabas diciendo antes de, bueno, la experiencia, ¿no? Cómo nos va haciendo que todos saquemos unas conclusiones de cómo es la vida. Si ahora la gente que nos está oyendo, les invito a que piensen en algo que creen mucho, ¿no? Pues yo creo en Dios o no creo en Dios. Soy feminista, no soy feminista. Soy de derechas, no soy de derechas. Creo en la vacuna, no creo en la vacuna. Me da igual. Que cada uno piense en algo que cree mucho. Vale. Si yo ahora dijera, bueno, esto que crees mucho, ¿alguien podría venirte a convencer de que no es cierto, de lo contrario? La gente me diría, no,
No. Es decir, todos tenemos, imagina qué arrogancia tenemos todos, porque nos pensamos que el libro que hemos escrito por nuestra experiencia, eso es la realidad. Fíjate que si tú escribes un libro que se titulara ¿Cómo convencer a los demás?, la gente lo compraría. Sí. En cambio, un libro que se dijera ¿Cómo dejarte convencer?, no lo compraría ni Cristo, sí. Porque todos pensamos que tenemos la razón. Entonces, este mono, con este libro absurdo, va saltando. Es decir, se basa en este libro para irte diciendo, no, esto debería ser de otra forma. Si yo pienso que una persona entrevistada se tiene que comportar de una manera y yo no logro, pues el mono me dirá, no, te tienes que comportar de la otra. Estás haciendo mal, sí. Es que es así. Sí. Empiezan las preguntas por aquí. Ya. Dicen por aquí, ¿el mono podría llegar a ser un saboteador de nuestras vidas? ¿Cómo se controla estos saltos que puede dar nuestra mente? Pues sí, el mono puede sabotear nuestras vidas. Primero, porque como has dicho tú antes la palabra intrusivo, te viene cuando tú no quieres. Y la otra es porque lo que te dice el mono es como un hipnotizador, tú te lo crees. Si el mono te dice eres una inútil, tú te lo crees. Si el mono te dice cualquier cosa, tú te lo crees. Bien. Claro, la pregunta que hace esta persona es la clave de la cuestión. Vale, tenemos un mono, lo sabemos, pero ¿qué podemos hacer con esto, no? ¿Qué podemos hacer con esto? Fíjate, ahora voy a poner aquí un imán, voy a enseñar un imán, que muchas veces lo regalo en las conferencias y tal, que es la esencia de lo que debemos hacer. Suena muy fácil, pero es muy difícil. El imán, a ver si se ve bien. Sí, se ve perfectamente. Obsérvame mucho, créeme poco. Obsérvame mucho, créeme poco. ¿Qué significa? Que tú te entra un mono saboteador y te dice algo, pero tú no te das cuenta. Es decir, ¿no os pasa que a veces tú estás bien y de repente te pones de mal humor, de mala leche, por decirlo así, o te cambia el ánimo y tal? Porque el mono se filtra sin que tú te des cuenta. Es que se filtra sin que tú te des cuenta. Esto, si queréis hacer la prueba, yo a veces lo hago en ejercicios en clase, tú te pones a respirar, ¿no? Y dices, va, me voy a centrar en la respiración. Y te entra un pensamiento, ¿vale? Y de repente te encuentras pensando en otra cosa. Pero estate atenta a cómo ha entrado, porque el mono no pica la puerta. ¡Ey, puedo entrar! Y entra. No, se cuela. Y no sabes cómo, ya lo tienes dentro. Entonces, muy importante observar el pensamiento, porque si no observas el pensamiento te domina y tú no puedes hacer nada. Observar el pensamiento. Y otra cosa muy difícil es no creértelo. Por ejemplo, cuando vemos una película, ¿qué hacemos? Nos la creemos. Entonces, una película tú la ves, te la crees y si es una película triste lloras, si es una película cómica ríes. La película, tú entras en la película, te hipnotiza, la película tú te la crees y puedes sentir, y si es erótica te puedes excitar. O sea, la película tú te la crees y por eso nos gustan las películas, porque te la crees y te afecta. El mono es lo mismo, es como una película, te explica una película que tú te la crees y te afecta. ¿De qué manera podemos hacer para que una película que vemos en la tele no nos afecte? Yo, por ejemplo, que soy muy llorona, cuando veo que lloro mucho y tal, pues para que no me afecte tanto, pienso, Jenny, esto en realidad son los actores, esto es un escenario, aquí hay un guión, Jenny, esto es solamente una película. Entonces, si tú te vas concienciando de que aquello no es real, es solo una película, puede dejar la película de afectarte. Ya no. Pues lo de los pensamientos igual. Cuando tú dices, no, Jenny, esto es solo un pensamiento, es difícil. Yo estoy explicando la teoría, es difícil, pero cuando dices, esto es solo un pensamiento, te afecta menos.
Creo que una de las cosas que se pueden hacer es detectar en qué momentos, en qué situaciones o en qué lugares te vienen más los pensamientos. Por ejemplo, ahora últimamente estoy explicando algo que me pasa a mí, que durante el COVID justamente detecté que tengo una cheslong para mirar la tele por la noche, y cuando estaba allí en la cheslong yo tranquilamente tal, me venía el mono y me decía, pues este libro que se está escribiendo es una tontería, o lo que estás preparando te va a salir mal. Y me venía el mono en aquel momento. Entonces empecé a observar que en aquella situación y aquella hora, no me preguntes por qué, me venía el mono. Y como fue algo como muy repetitivo, ya cuando lo vi claro, ahora ya cuando me viene el mono en aquella situación ya pienso, mira, ya viene el mono, o sea, No te ya voy a viene hacer el mono, déjalo pasar porque mañana no lo verás de esta manera. eso. Es observar mucho cada uno a su mono, cómo se comporta y no creérselo. Y no creérselo. Sí, es muy importante el punto de ser consciente de cuándo viene lo que acabas de decir tú en la práctica, porque no es fácil, pero detectar cuándo viene ese tipo de pensamiento y ser consciente y decirles, mono, oye, ahora estoy haciendo, que lo enlazo esto con el tema de vivir el presente, que también lo tratas en la fábula. De hacer, o sea, que te venga el mono y decirle, ahora no toca ocuparme de esto o no es real, y volver al presente, a lo que estás haciendo en ese momento y poder disfrutar con conciencia plena lo que estás haciendo en ese momento. Claro, claro. Es que fíjate, hay un momento para cada cosa. Mira, esto lo explicaré con el móvil porque también es una metáfora muy, muy típica. Tenemos un móvil. ¿Está bien o está mal? Porque hay gente contra, a favor, depende de cómo lo utilices. Si tú utilizas tu móvil en los momentos que tú quieres y para lo que lo quieres y tal, pues bueno, es una herramienta. ¿Cuándo es el problema? El problema es cuando el móvil te utiliza a ti. Por ejemplo, ¿no? Yo misma me declaro que a veces estoy aquí trabajando, pum, y miro el móvil que ni ha sonado ni nada. O sea, ahí es como un tic, ¿no? Pum, mirar el móvil. Es como que el móvil me llamara, Jenny, mírame, mírame. Me domina el móvil. Y lo miro, que igual no tengo nada, y lo miro y doy una vuelta porque es como que te enganchas. Pues la mente es lo mismo. Tú la mente puedes hacer dos cosas. Utilizar la mente cuando tú quieras, porque la mente está muy bien. O sea, la mente nos ayuda a planificar, a organizar. Tú puedes llegar por la mañana y decir, bueno, voy a organizarme el día. Entonces te pones a pensar y te organizas y es fantástico. Pero otra cosa es cuando tú estás, por ejemplo, en una cena romántica y te viene el mono y te empieza a decir, oye, mañana no has organizado lo que tienes que hacer o este proyecto tal y cual. Aquí es como el móvil, ¿no? Te viene cuando tú no quieres y te tira. En el libro hablo mucho de la sensación de que la mente te tira para allá, te tira para allá. Esto de que la mente te tira para allá, lo ves muy claro cuando meditas. Yo, por ejemplo, estoy meditando, ¿no? Estoy meditando y de repente me entra el mono con un email que tengo que escribir. Tienes que escribir este mail porque es muy importante, porque tal, tal. Entonces el mono te empieza a hablar. Y tú en ese momento te levantarías, el mono es como que te tira, te levantarías, enviarías la meditación por ahí, porque en ese momento lo más importante del mundo mundial es el email. El mono te tira, te levantarías, dejarías de meditar para ponerte a escribir el email. Te ha convencido, te tira para allá, te tira para allá. Pero cuando estás meditando, si logras, como dice la sabia del libro, desapegarte del mono y volver a la respiración, al cabo de un rato ese mail va bajando de importancia, porque el mono te logra convencer de que todo es tan importante. Entonces, claro, lo del vivir el presente, lo que me dices tú, ¿cómo vamos a vivir el presente si tenemos este mono que nos tira? Tú igual dices, mira, mañana me voy a ir a la playa, me voy a sentar al atardecer delante del mar y No voy a hacer nada.
pues no voy a hacer nada, necesito estar tranquila, mirar el mar, tal. No sabemos. Estamos ahí delante del mar y es que a ver si nos entendemos. No sabemos hacerlo. Yo en mi despacho de la autónoma, de la universidad, tengo aquí delante del ordenador, bueno, arriba, un póster muy grande de un gato, un póster en blanco y negro de un gato de estos tigrados, precioso. Y es un gato que está mirando por una ventana, ¿vale? Ahí, tranquilamente, en aquella posición de gato, mirando la ventana. Y yo quiero ser ese gato. Yo quiero ser ese gato. Los gatos son el ejemplo de... Total. Totalmente presente, pero es que de verdad que te lo digo que yo esa foto cuando la encontré digo, esta foto la tengo que conseguir hacerle un póster porque me encanta. Pero fíjate que los humanos tenemos muy poca capacidad. Es decir, fíjate que lo que más nos atrapa es, por ejemplo, las series o las películas, ¿vale? Las series y las películas logran atrapar tu atención, logran atrapar tu atención. Pero observar la naturaleza, sí, pero ya es más difícil estar ahí mirando el mar o mirando un árbol. Esto nos cuesta más, porque el mono, la mente, quiere películas. O la película que él se cuenta de tu vida y de lo que tienes que hacer, la película, o la película que ves en la pantalla. Pero el mono quiere películas de lo que sea. O una amiga que te explique un chismorreo de algo. Entonces tú estás allí atento. Queremos películas, chismorreos, de la gente, pero cosas así de decir, va, voy a ponerme a comer esto y a disfrutar del plato con los 5 sentidos y tal, cada vez tenemos menos capacidad, Hay una cosa muy bonita en el libro que me ha gustado, que no sé si puedo decirla o no, pero es la conexión con los sentidos, que nos acompaña durante todo la fábula, la conexión que haces con el personaje principal, con sus sentidos para volver a lo que está sintiendo y por las pruebas por las que tiene que pasar. Claro, es que mira, esto que dices de los sentidos, tenemos, o sea, está la mente, que es el pensamiento, pensar. Una forma de dejar de pensar es sentir, porque o sientes o piensas. Entonces, si tú bajas a los sentidos, a oler, a comer, a mirar, la mente calla. Tenemos que acostumbrarnos a bajar a los sentidos. Un ejemplo es, por ejemplo, en un momento que tú tengas una emoción, o puedes hacer el ejercicio de te tumbas en la cama y piensas en una emoción que has tenido durante el día o algo que te pone nervioso, una emoción o que te pone triste y tal. Vale, tú piensas en la situación que te pone triste o que te pone mal y tal. Y entonces le intentas observar, sentir en el cuerpo. Esto fijaros que es bastante complicado porque yo a veces cuando digo, bueno, ¿por qué estás nervioso? ¿Por qué estás triste? ¿Dónde te lo sientes en el cuerpo? La gente dice, ay, no sé dónde me lo siento en el cuerpo. No, a ver, si es una emoción, en algún sitio del cuerpo tiene que estar la emoción. No solamente una cosa mental, tiene que estar en el cuerpo. Bien, si tú logras, por ejemplo, decir, ostras, pues mira, lo noto, por ejemplo, aquí en el corazón, ¿no? Siento en el corazón. Y tú te pones a sentir esa sensación, a sentirla sin pensar, ves cómo esa sensación se va diluyendo. Si esa sensación ves que de repente aumenta, es porque te has ido sin querer al pensamiento. Porque o piensas o sientes, o sea, si estás con la atención aquí, no estás con la atención aquí. Entonces, bajar la atención a los sentidos es restarle importancia a todo lo mental. ¿Qué hacemos respecto a eso en cuanto a los juicios y al aprendizaje que
nos da ese tipo de pensamiento. En Los cuanto... juicios, que es Dime, otro, dime. los juicios que nos hacemos a nosotros mismos o frente a las situaciones Sí, que sí. lo hacemos de manera... Mira, por ejemplo, hay muchos tipos de juicios. Ahora que estábamos hablando de las emociones, vamos a hablar de los juicios sobre las emociones. Los psicólogos somos un poco culpables de este tema, o no diré culpables, pero no me gusta la palabra, responsables. Fijaros que los psicólogos, que intentemos explicarlo todo, decimos, un proceso de duelo, hay la fase tal, la fase pascual y la fase tintintín. O sea, todo ponemos en fases. En esta situación lo normal es sentir no sé qué, lo normal es sentir no sé cuántos. Claro, como queremos hacer un Excel de las emociones, una cuadrícula o como un protocolo de cómo tienen que ser las emociones, la gente obviamente siente emociones porque es humana, pero se siente culpable por las emociones que siente porque debería sentir otras. Por ejemplo, en mi caso, como psicóloga, muchas veces gente que me dice es que mira, se ha muerto a alguien muy importante para mí y no me siento tan triste como yo pensaba que me sentiría y me siento culpable por no sentirme triste porque pienso que no lo quería. Sí. O al revés, gente que te dice es que mira, lo tengo todo para estar contento, pero no sé qué me pasa que estoy triste. Entonces, no es que tengas la emoción de tristeza, de alegría, de tal, es que tú hay una cosa que no es una emoción, que es un pensamiento, que es un juicio de culpa. Y esta culpa lo que hace es enmarañar a la emoción. De hecho, para mí, la ensucia. Y aparte la prolonga. Porque estás mal ya, no porque estás triste, porque te sientes culpable por estar triste. O estás mal porque te sientes culpable de estar alegre. Fíjate en los animales también tienen emociones, porque los animales también tienen miedo, los animales también se ponen contentos, los animales tienen emociones, pero porque son normales y es la sal de la vida y tenemos sangre en las venas y no somos robots y hemos de tener todas las emociones, pero ya las hemos como clasificado en malas y buenas. No, todas están bien porque todas son humanas, ¿no? Los animales sienten una emoción, la sienten, la viven, se las pasa y ya está. Los humanos sentimos una emoción, nos sentimos culpables y ya la hemos pifiado. Qué importancia eso de la culpa que estabas nombrando. No, es que lo de la culpa, es que fíjate que... Y lo de que todo esté regido por el bien o por el mal, me pones un ejemplo en el libro, todo como que tiene que tener las etiquetas de bien o mal, o esto está bien, o esto está mal, o los miedos asociados a, o sea, la culpa asociada a los miedos o al revés. Sí. Totalmente, porque los sapiens, esto de está bien o está mal, somos muy dicotómicos. Somos muy de creo en esto o creo en lo otro, ¿vale? O soy de derechas o soy de izquierdas. ¿Pero a ti qué te gusta más, los perros o los gatos? Bueno, los dos, no, pero ¿qué te gusta más? O vas con esa persona, ¿pero eres pareja o no eres pareja? A ver si nos entendemos. Vale, con esto pero bueno, ¿eres bi, eres hetero o eres homo? O, perdona, es como una necesidad de poner una etiqueta cuando es absurdo, porque igual que, esto es un poco lo del Excel que decíamos antes. Fijaros en uno, tú te fijas en ti, igual por la mañana estás alegre, luego te pones tal, las cosas van variando, igual hoy piensas una cosa y mañana piensas otra. ¿Está mal hoy pensar una cosa y mañana otra? Uy, sí, porque tal, todo va variando, es normal, tú miras los árboles varían, todo varía, todo cambia, los ríos cambian y tal. Y nosotros queremos como una etiqueta de yo soy este y seré este siempre. No nos dejamos fluir, no dejamos, incluso tú tienes un pensamiento, una estructura mental de tus creencias y te viene alguien con una idea nueva y tú dices, no quiero esta idea, no la quiero, porque si la meto dentro de mi cabeza
todo mi tinglado mental se me cae. Entonces, no quiero esta etiqueta. No sé, lo que quiero decir, mira, mi primer libro se titulaba Felicidad flexible y hablaba mucho de la flexibilidad, ¿Por qué hablaba tanto de la flexibilidad? Porque tenemos mucha rigidez, mucha rigidez. Aquí también me acordaba del libro este, que también escribiste esto, de Mi mente sin mí, que también ya hablabas de lo único que falta en tu vida eres tú. Exacto, exacto. De hecho, a ver, déjame que haga propaganda. La mente del mono es una fábula cortita, pam, Sí, con toda la esencia. vamos a enseñar la portada. Y en cambio, Mi mente sin mí, de hecho, son dos libros muy parecidos, pero muy diferentes en la forma. En Mi mente sin mí es un ensayo de psicología, pero es muy ameno, porque todos son anécdotas y tal, donde se mezcla la ciencia, lo anecdótico y tal, donde explico esto que estoy explicando más de forma explicada, es un libro más de psicología. Y la fábula, pues es una fábula que va a la esencia del otro libro. Pero los dos libros están muy conectados. Lo digo porque si alguien lee la fábula y dice, ostras, me gustaría profundizar en este tema, que se vaya a Mi mente sin mí, porque profundizará. Sí, yo hace tiempo que lo leí, pero sí, sé que me gustó mucho también. Bueno, hablando de todo esto, es muy importante también confiar en uno mismo. Los miedos, la culpa, el vivir el presente, el no hacer caso al mono, tiene que ver a veces con el quererse a uno mismo, porque cuando te quieres uno mismo, como que todo eso pierde intensidad también. Cuando tú te aceptas como eres y tal y como eres, o que un día te levantes de mal humor o te haya pasado algo y no le des la importancia de que se acaba el mundo por eso, pues creo que es un factor, ¿no?, bastante importante el confiar. Acabas de decir algo muy bonito y que creo que es la esencia de la esencia, que es querernos a nosotros mismos. Mira, ahora he hecho un PowerPoint para explicar todo esto y el PowerPoint acaba con una imagen, un dibujo, que se ve una persona abrazando a su mono. Sí. Una lectora que leyó La cueva del mono me dijo, Jenny, cuando leía La cueva del mono me enfadé. Ahora estoy haciendo antipropaganda, me dijo, me enfadé. Digo, ay, Dios mío, pero si yo lo que quiero es que la gente encuentre la paz y estas cosas en el libro. Y me dice, me enfadé. Luego lo arregló y me dijo, bueno, he hecho una segunda lectura, ahora ya he entendido y tal. ¿Por qué se enfadó? También me gustaba que se enfadara porque si se enfadó es señal que identificó que la mente del protagonista era también su mente. Entonces ella vio a su mono y se enfadó con su mono. Pero es muy importante no enfadarte con el mono, querer. Es que me ha encantado esto que has dicho del amor, querer al mono. Porque el mono, fijaros este mono que es monísimo, el mono, pobrecito mío, ha estado programado en la sociedad que vivimos, que está bastante loquita, está bastante competitividad, muchas exigencias, guerras. En un mundo loco se programa al mono, pues es normal que el mono esté así como está. Es normal que te vengan pensamientos, es normal. Entonces, si tú, una cosa es observar al mono y no creértelo, pero la otra cosa es observar al mono y empezar a pensar, no debería pensar así, tal, porque al final luego son como dos monos, uno contra el otro. Es aceptar al mono y quererlo, porque pobrecito no tiene ninguna culpa. Creo que hay seguidores ya del mono ese, del peluche. Tengo tantos monos, aquí tengo todo lleno de monos. De hecho, tienes una foto que colgué en el cartel. Sí, es muy buena esa foto. Otra pregunta, ¿se puede abandonar la culpa o este sentimiento nos perseguirá toda la vida? Mira, muy buena pregunta. El antídoto de la culpa
es la humildad. Y ahora voy a explicar por qué el antídoto de la culpa es la humildad. Si tú te piensas que sabes cosas, por ejemplo, una madre, ¿no? Yo soy madre, sé cómo educar a los hijos y tal, y yo quiero educarlos de esta manera y tal. Si los hijos salen por otros derroteros que tú no tenías programado, te sientes culpable porque tú piensas, primero crees que sabes lo que les conviene a tus hijos, crees que sabes lo que les conviene a tus hijos, crees que tú tienes la capacidad de llevarlos por donde tú quieras. Cuando tú crees que tienes la capacidad de llevar las cosas por donde tú quieres y encima piensas que tú sabes lo que conviene a los demás o lo que te conviene a ti, claro, cuando las cosas no salen como tú quieres, sientes culpa. Pero si tú eres humilde y sabes que no sabes nada, es decir, sabes que no sabes lo que en realidad les conviene a tus hijos y sabes que en realidad no sabes lo que te conviene a ti y asumes que tú no tienes la capacidad de controlar ni a ti ni al mundo, entonces la culpa se rebaja. Por eso a veces los libros de autoayuda se tienen que leer con mucha precaución o interpretar con mucha precaución, porque si tú interpretas, no, aquí este psicólogo o quien sea, este coach y tal, me está dando las claves y yo no soy feliz, es que yo estoy haciendo algo mal. No es eso. O sea, justamente la humildad. La gente más sabia, Sócrates lo decía, ¿no? Solo sé que no sé nada. ¿Qué caray sabemos? A mí me gustan mucho los temas así, no tengo ni idea, pero de física cuántica y estos temas del universo, porque cuando empiezas a meterte en esos temas, a leer, que yo leo cosas divulgativas, porque no tengo ni idea del tema, pero me gusta mucho, ¿no? Lo de que el tiempo es relativo, lo de que te dicen que una partícula está aquí y en otro lado a la vez, porque dices, bueno, esto es física cuántica, pero esto es psicología. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo formado de moléculas, de átomos, y estos átomos también son tan misteriosos como los que estudian los físicos cuánticos, porque son los mismos. Es decir, tenemos el misterio encima. El universo es un misterio, el sentido de la vida es un misterio, todo es un misterio, nadie sabemos nada, tenemos que ser muy humildes. Pero claro, como los Homo sapiens, que ya nos autoetiquetamos de sapiens, somos unos arrogantes de narices, pensamos que sabemos todo, cómo tiene que ser todo. Entonces, claro, mientras seamos así, siempre sentiremos culpa, porque queremos controlar la situación, queremos dominarla. Fíjate, muchas veces la vida, yo miro para atrás y lo veo muchas veces, qué suerte que no me ha pasado lo que yo quería que me pasara. Suerte. Por ejemplo, ahora vivo en una casa que a mí me gusta mucho, pero fue gracias a que otra que yo quería comprar, al final se me avanzaron y compraron. Y luego encontré esta que me gusta mucho más. Es la casa de mi vida. Con mis hijos, con tantas cosas tú miras para atrás y dices, ostras, aquello que en aquel momento era tan malo, muchas cosas que eran muy malas en el momento. Sí. Luego dices, pero qué suerte que me pasó aquello. O sea, en realidad, ¿tú qué sabes? Sí. Exactamente, a veces por una cosa mala surge algo inesperado que no sabías. Es que de hecho, fíjate que la etiqueta de malo o bueno lo vamos poniendo nosotros, ¿no? Lo vamos poniendo nosotros. ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Al final es todo, depende de cómo lo vivas. Bueno, ¿y qué hacemos con que hay una parte en la fábula también de crítica y de qué hacemos con la sociedad en la que vivimos? Y los prejuicios o sea, el estigma de la salud mental, que parece que dices que tienes TOC, en mi caso, y la gente te mira así como un bicho raro. No sé si como mono o como... ¿Qué pasa con esa gente y por qué está tan descuidada? Que o tienes dinero, desgraciadamente,
puedes pagarte un psicólogo o psiquiatra privado, o como vayas a la seguridad social a decir que tienes depresión o tal, casi que te manden para casa diciendo, vale, una palmadita y para casa. Creo que hay una parte de crítica en la fábula también, si no me Sí, equivoco. sí, sí. Mm. Yo esta falta de que tú dices de empatía sobre la salud mental, realmente no la entiendo mucho. Dentro de salud mental, los psicólogos, por ejemplo, tenemos el DSM-3, que es un manual muy... Bueno, el DSM ahora ya va por otra edición, es un manual muy gordote, Bien, donde sí. te explica lo que es un TOC, un depresivo, un fóbico, todo, un hiperactivo, todo, ¿no? Todo está muy bien clasificado. Un Asperger, un síndrome de Diógenes, bueno, todo. En realidad, todos estamos locos y dejadme que, porque a la gente no le gusta mucho que le digas que estás locos. Todos deformamos la realidad porque tenemos unos sentidos, un cerebro, y la realidad tal cual es no la vemos, la deformamos cada uno a su manera, ¿vale? Por ejemplo, un TOC, una persona obsesiva se caracteriza, ya lo dice la palabra, porque está con un pensamiento muy rumiante o muchos pensamientos intrusivos y tal. Pero fijaros que lo que he explicado del mono es esto, porque todos tenemos pensamientos intrusivos y todos tenemos pensamientos muy circulares. Lo que pasa que en el caso de una persona obsesiva, este rasgo del mono está más acentuado. Depresión, ¿no? ¿qué? Es un gorila, como decía. Exacto, es un gorila. Que En también vez de tengo por aquí gorilas. Es un gorila, en el caso de tal, en lugar de un mono, es un gorila. Es más acentuado, pero es lo mismo. Una persona depresiva la podemos entender, hombre, claro que la podemos entender, porque todos tenemos pensamientos depresivos en algún momento. Entonces, bueno, una persona depresiva no es más que estirar, o sea, acentuar esto. Es decir, que la sociedad, alguien mire mal, o como tú decías, ¿no? Me digo que tengo TOC y me miran, que alguien pueda mirar mal a alguien que tiene lo mismo que él, lo único que ha acentuado, es señal que se mira muy poco a él. Sí. Porque si por poco que tú te mires a ti, verás dentro tuyo pues ansiedad, depresión, verás de todo dentro tuyo. La otra persona que tiene una patología en aquel momento, lo único que pasa es que lo tiene más acentuado. Es decir, que si tú te miras dentro, forzosamente eres empático. Lo que pasa que la gente no miramos dentro, miramos fuera. Miramos fuera. A mí el libro es una invitación. La cueva ya es como una cueva porque entras dentro de algo, porque entra dentro de ti mismo. Es una invitación a mirarnos dentro, porque antes tú decías, ¿qué podemos hacer en esta sociedad que vivimos? Claro, la gente mira fuera. Entonces, como mira fuera, pues yo quiero arreglar temas ecológicos o quiero arreglar tal. Que esto no está mal, pero tú quieres arreglarlo de fuera, pero no lo de dentro. Entonces te puedes encontrar, por ejemplo, una persona que cuida mucho la alimentación y es vegana porque los animales y tal y cual, pero luego tiene al lado a alguien y le dice, pues tú eres un idiota, y insulta a la persona de al lado. Ahora pongo un ejemplo. Claro que está bien tener estos valores, obvio, ¿vale? Está muy bien. Pero yo creo que solucionaríamos toda la humanidad y todo si nos inyectaran a todo el planeta una inyección de serenidad. Si todos estuviéramos calmados, serenos y tal, nosotros tenemos una sabiduría interior muy, muy importante. Ahora hemos estado hablando del mono, de la parte consciente pequeña, hemos estado hablando del mono, pero detrás del mono, que no hemos hablado tanto, tenemos una sabiduría todos tan bestia, pero como estamos desconectados no la vemos, pero tenemos mucha sabiduría dentro, mucha. Entonces, si lográramos meternos una inyección de serenidad
con toda esta sabiduría que tenemos dentro, imagínate si la gente, si no hubiera enemistad, miedo respecto al otro país y tal. A ver, en un plis-plas lo solucionábamos todo. Sí, todo sería más fácil. Todo sería muy fácil. Sí. Pero claro, queremos ir afuera para solucionar, en lugar de ir de dentro para afuera. Queremos decir, bueno, yo voy a solucionar el mundo porque cuando el mundo esté solucionado yo estaré bien. No. Pero yo creo que el gesto es al revés. Voy a estar yo bien porque si yo estoy bien podré entregarme al mundo. O sea, el gesto yo lo veo como más al revés. Alguien puede decir que soy una idealista. Vale, sí, sí. Igual sí, igual. Yo lo pienso igual. De hecho, creo que el objetivo de este libro es encontrarse un poco a sí mismo. Exacto. Hay una frase que me gusta mucho de las tantas que hay en el libro que dice, no te creas tus pensamientos y hallarás la libertad también. Claro, bueno, esto es lo que decíamos de que el mono te hipnotiza. Si tú delante de una situación, por ejemplo, delante de una situación solemos ver pocas salidas porque tenemos muchos miedos del mono. Delante de un problema vemos pocas opciones porque el mono está allí. Si tú no te crees todas estas cosas que te dice el mono que te hacen tener miedo, si no lo crees, es lo que decíamos antes, si tú no crees esto, no te lo crees, de repente tu sabiduría ves 1000 opciones. El mundo está lleno de posibilidades, pero vamos así como muy encarrilados con nuestros miedos encima. O sea, la libertad es, si tú no tienes miedo, si tú ves muchas otras posibilidades, te atreves a muchas otras posibilidades. Es así, el título imagino que fue siempre el mismo. La cueva del mono fue variando en No, título. el título, yo sabía que tenía que tener la palabra mono. Esto lo sabía de entrada y no sabía si decir mi mono y yo, o el mono y la sabiduría. Y al final pensé, no, porque quería que saliera, esto lo tenía muy claro, el mono, que es nuestra parte esta, pero también la sabiduría, quería que salieran las dos cosas. Y al final opté por la cueva del mono, porque ves cómo es la mente, y el subtítulo, las 7 piedras de la sabiduría, porque entonces también te habla de esta otra parte sabia que todos tenemos. Sí, sí. Pues es que creo que lo hemos hablado ya casi todo, porque hay aquí alguna cosilla más, pero nos podríamos... Bueno, tenía una parte aquí que creo que hemos hablado antes también de los traumas que nos acompañan en la infancia, adolescencia, etcétera, que condicionan también a lo que somos hoy en día. Mira, lo de los traumas que condicionan, me gusta que me lo digas porque lo que condiciona no es lo que te pasó. Lo que te condiciona no es lo que te pasó. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios de gente que ha pasado por las mismas situaciones. Unos en el futuro se quedan como enganchados a aquella situación y les marca aquella situación y otros no. Es decir, no hay hechos traumáticos y hechos no traumáticos. Es como tú interpretas el hecho traumático. Y aquí está lo del mono del pasado, lo de cómo tú interpretas. Tú imagínate, por ejemplo, una mujer maltratada. Es una mujer maltratada y al final consigue divorciarse y vivir sola. Entonces, cuando está viviendo sola, puede mirar atrás y decir, ostras, realmente, pues imagínate que han sido 15 años. He estado 15 años de mi vida dejándome maltratar, qué tonta he sido, ahora ya soy muy mayor, papá. Y tú dirías, esto es una mujer traumatizada por lo que le pasó. Claro. Pero es que la misma mujer podría pensar, fíjate, en esa situación tan horrible de maltrato, he sido capaz de salirme, de romper,
Si he sido capaz de romper con esto, ahora cualquier problema me parecerá pequeño y tengo muchos años de vida por delante para disfrutar de ellos. Fíjate que siempre es la interpretación que el mono hace de la cuestión. Es la interpretación, es el trauma, el resentimiento que tú tienes hacia otra persona o hacia ti mismo. Aquello no se puede cambiar lo que pasó, porque de hecho lo que pasó en tu memoria está de una manera que igual ni fue así, porque la memoria nos lo cambia todo. Entonces, no es tanto lo que pasa, sino qué haces tú con lo que pasa. ¿Qué haces tú con lo que pasa? Como siempre. Sí, sí, es que el mono ese deberíamos tenerlo todos en casa, el peluche, y de vez en cuando hablarle. Bueno, perdona que te diga, hay gente que después de oírme alguna charla se ha tatuado, no te lo digo broma, que nadie se lo tatúe, ¿eh? Pero hay gente, o sea, hay gente que se ha comprado, mira, aquí por ejemplo tengo, claro, la gente me regala, esto es un mono, que esto es un pen mono llavero que me lo regalaron. Pues hay gente que se ha comprado llaveros mono, hay gente que se ha comprado, que lo ha dibujado, hay gente que tendrás que hacer un merchandising. Sí. Igual esto sería un negocio. Sí, sería un negocio, sí. Bueno, solo queda darte las gracias e invitar a todo el mundo a leérselo para que después... Ay, no sé si se ve bien. Sí, yo también lo tengo aquí. A ver, mira. Sí, mira. Sí, ese se ve mejor. Invitar a todo el mundo porque hay una cantidad de frases, de consejos, de todo que es necesario leer para todo el mundo, aunque sean 107 páginas, pero no, o menos. 90. No, es un libro delgadito, ¿eh? Es un libro delgadito, con ilustraciones. Sí. Aquí el mono, voy a ver. Sí. Pues nada, agradecerte, es que ha pasado ya la hora, se ha pasado volando, hablando contigo. Y bueno, agradecerte e invitar a todo el mundo a leer el libro y todos los tuyos, porque siempre tienes algo nuevo que aportar. No sé si tienes alguno en mente, algún libro. Ahora, de momento, todavía no, pero sí que más adelante me gustaría escribir algún libro, no tanto de ficción, sino otra vez un libro más de psicología, profundizando todavía más en estos temas. Sí, pues estaremos pendientes. Bueno, muchas gracias y por todo, por tu tiempo y seguimos en contacto. A ti. Gracias. Gracias a ti.